nuestro Dios y Padre, eterno y misericordioso, y de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador, paz a vosotros. Pueden tomar su lugar. También saludamos a los que nos ven a través de las plataformas digitales. Les saludamos con un saludo de paz. El tema de esta mañana titularé Afirmar la fe en tiempos de duda y confusión. Mi trabajo se relaciona con máquinas de todo tipo, en especial del reciclaje. Es una máquina, es un dispositivo que fue hecho por el ser humano con el fin de facilitarnos la vida, ya sea ahorrándonos energía o tiempo. Pueden llegar a reemplazar la actividad de las personas y llegar a realizar funciones que serían imposibles para las capacidades humanas. Un comparativo. Un hombre compró una máquina pensando que sabía usarla. No leyó el manual. Las máquinas son probadas en todos sus componentes desde su origen. Podemos pensar que la máquina no sirve, pero el problema no fue la máquina, sino que ignoró las instrucciones. Usted va a pensar, ¿y a mí de qué me sirve este ejemplo? Así hay muchos creyentes, incluso dentro de la Iglesia de Dios. Todos conocemos a algún hermano que sabemos que no está en lo correcto. La pregunta sería ahí, ¿tienen la Biblia? ¿Tienen enseñanza? ¿Pero viven confundidos o fuera de los parámetros de lo que es la Iglesia de Dios? Hay hermanos que cantan pero dudan, sirven pero no están seguros, predican pero no luchan por dentro, y eso en el tiempo cansa, le pierde la capacidad de asombro. Les invito a que abran su sagrado volumen en 2 de Timoteo. Que alguien de mis hermanos, de mis hermanas de lectura, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4, de versos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Amén. Sí, aquí el apóstol Pablo, por medio de nuestro Dios, está haciendo una advertencia, que vendrán tiempos cuando no habrá sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, habrá maestros que no serán correctos. Eso en estos tiempos quizás se puede ver de mayormente. ¿Por qué? Porque existen miles de religiones, las cuales tienen sus maestros, tienen sus organizaciones, y vemos que están totalmente, como dice el verso 4, apartados de la verdad.
Y hay quien inclusive, como dice aquí, creen en fábulas. Hoy las personas no buscan verdad, buscan comodidad o intereses materiales. Veamos el Evangelio de Marcos, capítulo 19, del verso 17 al 24. Alguien de mis hermanos, de mis hermanas, por favor. Marcos, capítulo 9. En su verso 17 al 24. De Marcos 9, hermana, de 17 al 24. Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús respondió a su padre: ¿Cuánto tiempo ha que le ha acontecido esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Amén. Aquí tenemos que ver que hay una duda. Vemos que como un hijo enfermo, el padre no tenía toda la fe, pero tenía la suficiente para correr a Jesús. En el verso 24 dice: y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda mi incredulidad. Él corrió a nuestro Señor Jesús y vemos que eso basta para empezar. Nosotros tenemos pensamientos, si dentro de aquí de la congregación, como congregantes, como miembros de la iglesia, nos pasa lo que a este padre, ¿no? Que tenía que pedía que le ayudara a su incredulidad. Aquí hay quien podemos decir: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si solo estoy repitiendo? Dios ya nos ha escuchado estas preguntas, aunque uno no las diga. La fe real es la que nunca duda, es la que no deja de buscar. En la mañana mi hermano Claudio decía que en algún momento tenemos alguna duda, alguna pregunta, y nos comentaba que hay ministros, en este caso nuestro ministro. Entonces, quien deja de buscar y quien se queda con esas dudas, esa no es una fe real. La fe real es la que duda, la que tiene que estar buscando, tenemos que estar escudriñando. Les invito a leer
Juan 7:17, el Evangelio del apóstol Juan, en su capítulo 7, verso 17. De igual manera, alguien de mis hermanos. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Amén. Mi hermana Shalom, que se quedó con las ganas. Tito 2:1, el libro de Tito, capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Amén. Efesios 4:14. Libro de los Efesios, capítulo 4, verso 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Amén. Vemos que estos versos nos hablan de algo básico, que es la verdad, que es la doctrina. Eso es algo básico, es la base de lo que es o que debe de ser un creyente dentro de la iglesia de Dios. Si nosotros comparáramos un ejemplo, un constructor que usa un nivel que está torcido, todo el edificio sale mal. Y si tu base está mal, todo lo demás también. Leemos que solo hay una doctrina, no más. Pero sí sabemos que es doctrina. Enseñanza. Es una enseñanza bíblica sólida. No es opinión personal, es verdad revelada. En el diccionario dice término que proviene del latín, conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Pero ¿por qué es importante lo que es la doctrina? ¿Por qué es importante? Es importante porque define la verdad, evita el engaño, forma carácter, porque lo que se cree se vive. Protege a la iglesia, evita confusiones, da dirección de no andar a la deriva. Pero existen riesgos si ignoramos lo que es la doctrina. Y esos riesgos son de creer cualquier cosa, de mezclar verdad con error y de vivir sin fundamento. Para poder mantener una sana doctrina, ¿qué debemos de hacer? Primeramente debemos permanecer en la palabra de Dios, discernir la enseñanza y vivir lo aprendido. Hay dentro de la iglesia quien cuando lo vemos dentro de los atrios son personas muy religiosas,
que se les ve con mucho entusiasmo, pero lo que es ya en la afuera, pues realmente no reflejan que son miembros de la iglesia. Entonces se tiene que vivir con lo que se ha aprendido. La doctrina correcta produce una vida correcta. Entonces, la doctrina define lo que crees, cómo vives, cómo hablas, qué comes, qué piensas, etcétera. ¿Hacia dónde vas? Sin doctrina sana, las consecuencias son de que se confunde uno, te mueves y vives por emociones, aceptas errores sin darte cuenta. No toda enseñanza que suena bonito es verdad. No todo lugar donde se está cómodo. Habemos o hay iglesias en las cuales existe la forma, el pensamiento de decir que están a gusto, sienten bonito, se sienten paz, ¿sí? Sin saber siquiera lo que es eso de paz. Existen quizás compromisos de uno mismo, de decir, híjoles, que aquí me dejó mi papá, es una herencia de mis papás, una herencia de mis mamás, de mis padres, de mis abuelos. Entonces no voy a cambiar mi doctrina, porque aquí yo estoy muy, muy bien y es herencia. O aquí me siento a gusto cuando todos de manera colectiva alaban a Dios y sienten esa emoción, una psicosis colectiva y adrenalina colectiva y sienten y piensan y consideran que ahí están bien. El vivir en la sana doctrina es fácil. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en Mateo 11:30. Algunos de mis hermanos, mis hermanas, que lea esto. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Aquí nuestro Señor nos está diciendo que seguir esta forma de vida que es la doctrina de nuestro Dios, no es algo que sea difícil. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, como lo acaba de leer nuestra hermana. Aquí lo básico, el punto clave de esto, cuando se tiene alguna duda, la fe va menguando, es lo podemos resumir de una manera muy, muy rápida.
la cual es obediencia. Esa es la prueba real. Como dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 15. 2 de Corintios. Hermanos y mis hermanas. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 15. Y de sus entrañas son más abundantes para con vosotros, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Amén. Amén. También lo vemos en Juan, capítulo 14, verso 15, el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Amén. También lo dice en el libro, en el Evangelio de Mateo, en su verso 7, verso 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe bíblica no solo es creer, es obedecer. Toda la doctrina de nuestro Dios no es tradición humana, es mandato divino. ¿Cómo se afirma la fe? Podemos afirmarla con acciones claras. Buscar a Dios con intención. Lo leemos en Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, verso 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Amén. Gracias. Y en el 6 también, sí, 5 y 6. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Amén. Amén. Aquí nos habla de la duda en cuanto a la fe. Entonces, todos en algún momento nos hemos acercado a algún hermano, alguna hermana, algún ministro, diácono, a consultar esas dudas que en un momento tenemos. Eso es algo correcto, precisamente para eso nuestro Dios los puso al frente. Tenemos que disipar siempre esas dudas, no quedarnos con ello, porque puede venir alguien que con alguna fábula, con una forma distinta de pensar, nos jale y nos confunda y nos lleve hacia otra forma de pensar. Tenemos que examinarlo todo, como lo dice en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5. En su verso 21, el cual es un consejo de nuestro Dios que le dio al apóstol Pablo. Él dice, examinándolo todo, retened lo bueno. Dentro de la iglesia de Dios, como les comentaba hace un momento, que todos de alguna manera conocemos a algún hermano, alguna hermana que uno dice, híjole, conoce toda la verdad, conoce la iglesia, la doctrina, y no viven, no saben vivir. No viven de acuerdo a la enseñanza. La duda no lo viven porque quizás muy en el fondo tienen alguna duda que no han podido aclararla, y esa duda los puede destruir, porque la duda no destruye tu fe, pero rendirse ante una duda sí. Entonces el exhortamiento de esta mañana es si alguien tiene alguna duda, primeramente tenemos a nuestro hermano ministro, y él puede aclarar cualquier duda que se tenga dentro de lo que es la doctrina de nuestro Dios. Pero hay quien interpreta la Biblia, pero su verdad no es la correcta. Nada más hay una verdad, como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Primera de Pedro, capítulo 20 y 21. Perdón, es segunda. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Sí, de favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque el profeta no fue en los tiempos pasados traídos por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que los únicos que pueden y tienen la autoridad de nuestro Dios para revelar y disipar cualquier duda son sus ministros, sus siervos. Nosotros no podemos condenar a quien no lo hace, pero sí tenemos que vivir conforme a lo que hemos entendido como verdad. Tenemos que mantenernos firmes dentro de lo que es la doctrina. Por eso necesitamos escudriñarlo. Tenemos que orar constantemente, no siguiendo tradiciones ciegamente, sino buscar alinearnos con la palabra de nuestro Dios. La verdad no siempre es cómoda, pero sí es segura. Debemos preferir firmeza con fundamento que flexibilidad sin verdad.
tenemos que tener la convicción de decir: no lo hago por obligación, lo hago por convicción. La verdad no se impone, se vive. Tenemos que decir: estoy dispuesto a examinarlo todo, pero también a obedecer lo que hemos entendido. Porque existen dentro de la Iglesia de Dios, inclusive siervos, que se dicen siervos, que no viven de acuerdo a lo que en teoría deberían de saber, o predican, o lo dicen, y eso con el tiempo pues se pierde esa sorpresa, esa capacidad de asombro, y se ve de una manera común. Lo decimos: bueno, es que si esta situación la tiene aquel hermano, aquella hermana, y ella es un siervo de Dios, y si lo hace él, pues lo puedo hacer yo. Entonces ahí es donde se va mermando lo que es la doctrina pura de nuestro Dios, y estos tipos de hermanos, porque quizás nosotros le llamamos hermanos, pero quizás puede ser la cizaña, y dañan lo que es al trigo, a los verdaderos hijos de Dios. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, tenemos que estar muy atentos, alertas, inclusive dentro de los miembros de la Iglesia de Dios, hermanos, porque hay quienes pues no viven de acuerdo a lo que es la doctrina de nuestro Dios, y eso es muy claro, se ve, porque conocemos la doctrina de nuestro Dios. Pues, mis hermanos, por mi parte es todo. Es una reflexión corta, pero sí es bueno primeramente el dudar, y ya que se tenga la duda, ir con las personas correctas para que nos disipen de esa duda. Sí, mi hermana. Me surgió una duda con respecto a la fe. Bueno, nosotros como cristianos tenemos entendido que Dios es nuestro único Dios y que nos salvamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con los que no son, pues sí, de esta religión, de la Iglesia de Dios? Que su fe está en otras creencias, tradiciones, en otros dioses ahí. Sí. Pues desafortunadamente la palabra de nuestro Dios dice que creyeron en vano. Sí, dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia de Dios existen parámetros fijados por nuestro Señor Jesucristo que son inamovibles. Entonces, uno de ellos es, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, ir y doctrinar. Entonces, primeramente se tiene que enseñar a una persona, enseñar la doctrina de nuestro Dios, que Jesús lo dijo: no es mía, sino es de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es importante esa doctrina, que como dijimos, doctrina es una enseñanza, es una forma de vida, es un método de pensar, de vivir, de comer, de todo. Eso es doctrina. Y si obviamente están equivocados, pues por muy bonito que sientan, por mucha alegría, por mucha tristeza, por cualquier emoción que pudieran tener, pues es que están creyendo en vano. Su fe es vana. Y no es que uno los condene, sino que es, como dijimos aquí, la verdad nada más hay una. Gracias, hermano. Sí, mi hermano Claudio. Dentro de esa enseñanza también es básico que nosotros enseñarles que tienen que guardar la ley de nuestro Dios,
porque, como dice nuestro hermano, si no guardan la ley de Dios, esa doctrina es vana, ¿no? Porque de nada sirve todo el esfuerzo que hagan, todo lo que hagan, y dicen adorar a Dios, pero si violan la ley de Dios, pues no hay verdad en esa doctrina. Sí, así es. Sí, la doctrina de nuestro Dios es la verdad, es la única verdad, y los salmos dicen que su ley es la verdad. Entonces, ya si no cumplen el cuarto mandamiento, que es donde todos fallan, pues ya no. Nuestro Dios no es un Dios que le guste la cantidad, sino la calidad. Siempre a la iglesia, a su iglesia, de hecho, le menciona que es manada pequeña. ¿Por qué? Porque somos pocos. Y es así nuestro Dios. Si vemos ejemplos de la Biblia, ahí está Noé, existe Abraham, muchos ejemplos de nuestro Dios que son pocos. Es calidad, no la cantidad. Gracias, mis hermanos, por mi parte. Sí, mi hermano, permítame. Última pregunta, hermano, y me voy. Hermano, hemos hablado mucho de la verdad y todo eso, ¿verdad? Y eso sí que es verdad que hablamos de la verdad, que es la que para la cual hemos sido llamados nosotros para hablar la verdad. Y si yo me pregunto, hoy digo yo, ¿cuánto hablamos nosotros de que tenemos la verdad nosotros? Recordemos que la Escritura dice que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, ¿no? Sí. Y cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, mi pregunta es, ¿cuál es la iglesia por la cual va a venir el Señor Jesucristo? ¿La iglesia de Dios? ¿La iglesia Pentecostés? ¿La iglesia Testigos? ¿O la iglesia adventista? Hay muchas denominaciones. Entonces aquí yo creo por fe que iglesia somos cada uno en quien mora el Espíritu de Dios. Ahora, no congregación, sino que cada uno de los miembros quien hace la voluntad. Porque usted, yo, mi hermano, cualquier que pase enfrente puede estar predicando la verdad, sí, eso es cierto, pero la iglesia por la cual viene Jesús, el corazón que ha entregado el todo por la obra de Dios, ese es el corazón que va a venir el Señor Jesucristo por cada alma que entregó su ser al Señor. No es por grupos religiosos, es por cada miembro. Donde están dos, uno será dejado y el otro será tomado. Entonces yo digo, hablamos de tanta de verdad, maestro, y la verdad ya estamos, parece que los fariseos, sí, ya estamos como si fuéramos los fariseos. A veces mi pregunta es esta, y digo yo, bueno, hablamos que Dios viene, Jesús viene por su iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia por la cual viene Jesús? Por cada miembro que en verdad entrega su corazón sin reservas, ¿sí? Sin reservas entrega su corazón conforme al esfuerzo humano, está dispuesto al servicio de Dios. ¿Por qué la iglesia de Dios no se ve predicando en la calle? ¿Por qué la iglesia de Dios pareciera que tenemos aquí a nuestro Dios encerrado en estas cuatro paredes? Pareciera que somos así nosotros la iglesia de Dios, o es así como nos dejó el Señor Jesucristo, bien cómodo. Esa es la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿hago la voluntad de Dios? ¿Hago la ley de Dios? ¿Guardo sus mandamientos? Hay mucha reflexión que hacer, hermano, como miembro de la iglesia de Dios. Hay que reflexionar mucho. Sí, muchísimo hay que reflexionar, porque en guardar la ley está la voluntad de Dios. Pregunto, ir y predicar, ir y hacer discípulos, ir a ayudar al huérfano, a la viuda, el anciano. Eso hay actividades que podemos hacer, la estamos haciendo nosotros, dice Santiago, ¿verdad? Esta es la verdadera, ahí menciona Santiago, la verdadera religión, ¿sí? Y entonces digo yo, estoy yo
en el camino correcto o estoy haciendo lo correcto, que son puntos que tenemos que meditar, hermano. Ahí, hermano, es el trabajo de cada uno de nosotros. A nuestro Dios no le costaba nada cuando hizo el mundo poner todo el oro en un lugar, poner toda la plata en un lugar, que nada más el hombre fuera y la agarrara. No, el trabajo del hombre es buscarlo, procesarlo y usarlo. Entonces el trabajo de cada persona es precisamente ese, buscar a Dios, y no entregar el corazón no es sentir bonito. El de nuestro Dios, en Mateo dice, cuando se le acercó el joven rico que le dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Está haciendo una pregunta, ¿sí? No le está diciendo, siente bonito, alégrate mucho, brinca mucho. No, le está diciendo, guarda mis mandamientos, nada más. Sí, a una pregunta explícita le está dando una respuesta concreta. No hay vuelta de hoja. Y en Lucas capítulo 10, verso 16 dice, al que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Entonces, pues se oye a lo mejor, como dice mi hermano, muy fuerte decir, quizás que parezcamos fariseos, de decir que nosotros somos. Pero es que la verdad es la verdad, no hay más. Entonces, cuando usted demuestra con argumentos de que uno tiene la verdad, pues ahora sí con la pena, y la Iglesia de Dios, su doctrina de la Iglesia de Dios ha permanecido desde la fundación de nuestro Señor Jesucristo, y creo que bases doctrinales existen bastantes que se han demostrado en el transcurso de la historia, de los hermanos ministros, sus siervos. Y es correcto, es bueno dudar, hermano, y habría que reflexionar un poco quizás más en cuestión de ese tema. Gracias, mis hermanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Recibamos a mi hermano Antonio Nájera, quien continuará con la dirección. Por mi parte es todo, hermanos. Gracias y paz a vosotros.